Ya con la tecnología ya no sabe uno. Muy bien, pues estamos listos para recibir la palabra de Dios. El título del tema para esta tarde usted lo puede ver ahí en su pantalla, que dice: puestos los ojos en Jesús. Acompáñeme, si es tan amable, a la epístola a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Aquí es donde estaremos basando esta enseñanza. Cuando ya lo tenga, me da un amén para dar lectura a la palabra de Dios. ¿Está listo? Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar juntos para compartir tu bendita palabra. Queremos recibir con humildad y agradecimiento el alimento que de antemano ya has preparado para nosotros. Que pueda ser útil tu palabra para la edificación de nuestra vida espiritual. Te pedimos que nos hables al corazón, Señor, como tú siempre lo haces. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. En estos días pasados estuve meditando en la palabra del Señor, en oración. Yo le preguntaba al Señor qué debía compartir con ustedes el día de hoy. Como todos sabemos, en la Biblia hay muchos temas de importancia para la vida cristiana. Y en un momento el Señor fue claro conmigo y Él confirmó el mensaje para este día. Así que si usted está listo, veamos lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Puestos los ojos en Jesús. Como todos sabemos, tenemos un camino por delante, un camino que todavía necesitamos recorrer. Pero no sé si usted se ha dado cuenta que este camino se vuelve cada vez más angosto, cada vez más ajustado, más apretado. También a su vez este camino de la vida en el que nos ha tocado vivir se está volviendo cada vez más inseguro. Las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, la maldad del ser humano en todo su esplendor, los desastres naturales que se ven alrededor del mundo, los incendios que aquí en California, que hace unas semanas atrás arrasaron varias poblaciones a su paso, dejando prácticamente en cenizas muchos hogares, familias que lo perdieron todo y que ahora no tienen nada, hace que este camino sea aún más duro. Por otro lado, la toma de poder de un nuevo presidente, quien a su paso está cambiando muchas leyes que favorecen a algunos y otras que afectan a muchos. Muchas cosas están cambiando a nuestro alrededor. Para muchos la situación en este país se está poniendo cada vez más difícil. No sé si usted lo había notado. Si es así Y por lo que se ve, mi hermano, y lo que revela la palabra de Dios acerca de los últimos tiempos, ¿qué cree? Las cosas no van a mejorar. La pregunta para nosotros es: ¿cómo vamos a enfrentar este camino en el que nos ha tocado vivir? Algunos dicen, pues mejor me voy a Texas o a El Salvador. Como lo decía el pastor la semana pasada, solo existen dos formas de recorrer este camino. Uno, con la sabiduría de Dios o sin ella. Apegados a Dios o separados de Él. Solo hay dos tipos de decisiones: las decisiones que tomamos sabiamente o aquellas que tomamos imprudentemente.
Y todo ser humano tiene que recorrer este camino. Pero la ventaja que tenemos usted y yo es que en este camino no estamos solos. Dios está con nosotros. Ahora el autor de la carta a los Hebreos nos habla de ese camino que tenemos por delante. Y él usa una metáfora poniendo como ejemplo una carrera donde el competidor va avanzando hasta llegar a la meta. Perdón. Lo que está tratando de decir el autor es que la vida cristiana es como una carrera que implica arduo trabajo. Así como los corredores en lo natural se preparan arduamente para la competencia, así también nosotros los cristianos necesitamos trabajar arduamente para poder recorrer esta carrera de la vida. Aún con todo lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, necesitamos mantener nuestra mirada en aquel que nos amó, en aquel que nos llamó y que dio su vida en rescate por todos nosotros. Su nombre es Jesús. Necesitamos poner ahí nuestra mirada en Jesús para que tú y yo lleguemos bien a la meta, a nuestro destino final, a puerto seguro. Debemos mantenernos firmes en la fe. Debemos estar bien parados, bien cimentados y bien sembrados en la roca que es Cristo. Porque si no hay buenos fundamentos estables en la palabra de Dios, no podremos estar firmes. Vamos a tambalear y tarde que temprano vamos a terminar cediendo a los embates que se nos presenta en la vida. ¿Ustedes recuerdan aquella ocasión cuando Jesús hace subir a los discípulos a la barca? Solo lo quiero mencionar para que se fueran adelantando a la otra ribera mientras él despedía a la multitud. Y cuenta la historia que ya la barca de los discípulos estaba en medio de la mar y es azotada por fuertes olas debido al viento que era contrario. Y dice Mateo en el capítulo 14, no lo busque, solo lo menciono. Dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndolo se turbaron diciendo: un fantasma. ¿Recuerda la historia? ¿Sí? Pero enseguida Jesús les habló y les dijo: no teman, no tengan miedo, tengan ánimo, soy yo, Jesús. Y Pedro, usted recuerda cómo era Pedro, ¿verdad? Era muy le dijo: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dice Jesús: ven. Y descendió Pedro de la barca, ya andaba sobre el agua para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio asustado voces diciendo: Señor, sálvame. En el momento Jesús extendió su mano, lo alzó y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Usted recuerda? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subieron a la barca, el viento se aplacó. Este es un claro ejemplo de lo que puede pasar si nosotros confiamos o no en Jesús. Mientras Pedro mantuvo su mirada en Jesús, pudo andar sobre el agua. Pero en el momento que su mirada se desvió para ver y darle más importancia a lo que estaba pasando a su alrededor, ¿qué le pasó? Comenzó a hundirse, ¿verdad? Mis hermanos, necesitamos fe para creer que en Jesús estamos seguros. ¿Y qué es fe? ¿Qué es fe? Es confiar en Dios sin dudar, ¿sí? Y es necesario ligar nuestra fe con Jesús. Es necesario creer en Él, porque en el momento que tú crees en Él, Él empieza a ser el autor de tu fe. La vida cristiana es similar a una carrera en la cual nos vamos a encontrar con muchos obstáculos que tratarán de neutralizarnos, tratarán de hundirnos.
Tratarán de sacarnos del camino. Esta carrera durará hasta que Dios nos llame a su presencia o venga por segunda vez a levantar a su iglesia. Mientras tanto, tenemos un camino por delante que recorrer. Pero no será fácil si este camino lo recorremos viendo todo lo que sucede a nuestro alrededor. Más bien debemos vivirlo por medio de la fe, puestos los ojos en Jesús. La vida en la fe se compara como una carrera y una lucha constante. Nuestra fe en Dios tarde o temprano va a ser probada. ¿Sí lo sabía? La carrera que tú y yo tenemos de la vida cristiana no es de velocidad, pero sí de resistencia, donde se requerirá perseverancia y paciencia. Esta carrera tiene reglas. Nosotros debemos de saber las reglas. Estas reglas ya están establecidas aquí en la palabra de Dios. Y tienen que ver con lo legal o lo ilegal. Tienen que ver con lo corrupto o lo incorrupto, con lo bueno y con lo malo, con la maldición y con la bendición. Tiene obstáculos, pruebas y finalmente tiene una recompensa: la salvación o la perdición por la eternidad. En una ocasión, el apóstol Pablo estaba instruyendo al joven Timoteo de cómo debía correr esta carrera de la vida. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 5, Pablo le dice a Timoteo: y también el que lucha como atleta no es coronado, ¿qué dice ahí en su pantalla? Sino lucha legítimamente. ¿Qué está tratando de decir aquí Pablo? Que cuando nosotros nos esforzamos, luchamos y corremos esta carrera de la vida, lo tenemos que hacer legalmente a fin de lograr el premio. Debemos hacerlo conforme a lo que Dios nos manda hacer a través de su palabra, sin quitarle ni ponerle. ¿Sí? Y una de las cosas, entre tantas, que Dios nos manda hacer y que no es opcional, es amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pero la instrucción no quedó ahí solamente. El segundo mandamiento que Dios nos da es amar a nuestro prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es tu prójimo? Me preguntaron los jóvenes. ¿Quién es mi prójimo? Pues nomás voltea a un lado de ti. ¿Quién será? Sabe, les dije. ¿Verdad? De estos dos mandamientos depende toda la ley. Estas son las reglas, solo por poner un ejemplo. Hay más, pero nadie puede estar bien con Dios si no está bien con su prójimo. Es imposible. Eso es imposible. Si se está haciendo esto, entonces estás corriendo la carrera. No estás corriendo, la carrera legítimamente. De eso se trata. Muchos dicen, estando bien con Dios, usted se sabe el dicho, ¿no? ¿Qué? Estando bien con Dios, los demás salen sobrando. Error. Ahí ya perdiste el enfoque y pusiste tus propias reglas. Fíjese, en una ocasión hubo una competencia de carreras en Europa. En esta carrera participó un hombre muy reconocido de México. Y bueno, ya estaban ahí esperando para que la carrera comenzara. Todos los competidores estaban haciendo sus calentamientos previos. El referee los llama y comienza la carrera. Se dice que cuando iban aproximadamente 30 minutos, de pronto este hombre desaparece de la carrera. Y bueno, todos los demás competidores siguieron corriendo. Unos minutos más tarde, de repente sale este hombre de nuevo en la carrera, pero ¿qué cree? Ya salió hasta adelante de todos y gana la carrera. Cuando llega a la meta, alza las manos para romper el listón, muy contento, y levanta su premio muy orgulloso. Pero lo que este hombre no sabía es que la carrera estaba siendo grabada con un dron.
Y este dron comenzó a seguirlo y vio cuando este hombre se salió de la carrera y se subió a un carro. Y el carro se lo llevó hasta adelante. De repente se mete a la carrera antes que los demás lo vean y llega muy contento a la meta. Él ya tenía el premio en la mano y gritaba y festejaba, cuando de pronto se le acerca el referee y le dice: usted no ganó nada, aquí están las pruebas, mira. Y le quitaron el premio porque corrió ilegítimamente. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que esta carrera la debemos correr legalmente, quiere decir con las reglas de Dios, no con mis propias reglas o según lo que yo crea que es mejor. Es con las reglas de Dios, mis amados, para que tú y yo podamos llegar y tomar ese premio, esa corona que Dios tiene preparada para nosotros. Tenemos que hacerlo legalmente. Aquí no se trata de que me salgo y me voy por otro camino. Hay un solo camino y ese camino es Jesucristo. Él es el único camino que debemos de seguir. Él nos ha dado ejemplo para recorrer esta carrera. Todo camino tiene un principio y un fin, y el principio y el fin de ese camino para nosotros debe de ser Jesucristo. No hay otra manera de llegar a la meta sino solo por medio de Jesús. En otra ocasión de competencias olímpicas, un hombre participó en el salto de longitud, y este hombre afroamericano hizo el salto más largo, logrando obtener un nuevo récord mundial. Y bueno, él ya muy contento con su premio, cuando de pronto se le acerca el referee y le dice: acompáñeme un momento por acá. Y salieron del campo y en ese momento le hicieron una prueba de drogas, y resulta que este hombre salió positivo en uso de asteroides. Y le dijeron: usted no ganó nada, y le quitaron el premio. Y este hombre tuvo que pedir perdón y reconoció ante todos que lo había hecho, no lo había hecho legítimamente. Pablo decía: corre, corre de tal manera que lo obtengáis, pero en verdad, legítimamente. Cuando alguien participa en una carrera, no sé si alguno de ustedes ha participado en alguna carrera. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, siempre el objetivo es ganar, ¿sí o no? El pensamiento y la motivación es para ganar. Pero si no se gana, pues por lo mínimo a llegar a la meta, ¿no? ¿Sí o no? Sí, así mismo es en esta carrera de la vida cristiana. Nuestro objetivo debe de ser llegar a la meta, y la meta es Cristo. Pablo decía en Filipenses 3:14, él decía: prosigo a la meta, no importa el pasado, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escuchen bien esto: la carrera de la vida cristiana no consiste en llegar en primer lugar, sino en llegar. Porque muchos se quedan en el intento, muchos no han llegado a la meta, muchos han apostatado de su fe, muchos se alejan de Dios y toman sus propios caminos, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Se viene la prueba de la fe y muchos desertan del camino del Señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque desviaron su mirada de Jesús. Retomemos el pasaje, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también. ¿A quién se está dirigiendo el autor? A los cristianos. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor está usando la metáfora de un competidor para situar al creyente corriendo una carrera, rodeado de un número tan grande de personas que las describe como una nube de testigos.
Esta nube de testigos están rodeando al creyente mientras desarrolla las etapas de su vida cristiana. Esta nube de testigos se refiere a aquellos hombres de la fe que habla el capítulo 11 de Hebreos. Y se utiliza esta metáfora para situar a un atleta corriendo en el estadio abarrotado de espectadores, para animar a los que corren. Esta nube de testigos de los cuales Dios ha dado testimonio, muy calificados con su paciencia y perseverancia de ella, atestiguan la fe y quieren atestiguar el buen combate de los que ahora estamos corriendo esta carrera. Esta es más o menos la idea cuando leemos acerca de la nube de testigos. Lo más probable es que la figura exprese esa gran multitud de creyentes que a lo largo del tiempo recibieron testimonio de haber agradado a Dios en su vida de fe. Por ejemplo, abra su Biblia ahí en Hebreos 11, dele vuelta ahí. Uno de ellos, por mencionarlo, dice Hebreos 11:4, dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber, ¿qué dice? Agradado a Dios. Versículo 6: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entre esta lista también está mencionado Noé, que por su fe fue advertido por Dios acerca de lo que vendría, y con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y Noé se mantuvo firme en la fe. Usted recuerda la historia, ¿verdad? A pesar de las burlas que le hacían. Imagínense 100 años construyendo esta arca. ¿Cuánto no pasó Noé como para tirar la toalla, ¿verdad? Pero él se mantuvo firme en la fe. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia. También se menciona la fe de Abraham, que siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe en Dios habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, porque esperaba, fíjese bien en esto, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 24: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Qué impresionante, ¿no lo cree? Y hay muchos más que se mencionan en esta lista. Usted lo puede ver detenidamente en su casa. Esta es la nube de testigos. Notemos cómo todos estos hombres mantuvieron su mirada en Dios. Eso les ayudó
a mantenerse en el camino correcto. Mis hermanos, es muy fácil ser engañados por las ventajas temporales de la riqueza, la popularidad, el nivel social y los logros, pero todo esto puede obstruir para ver las ventajas eternas del reino de Dios. Para Moisés fue necesaria la fe para renunciar a su lugar en el palacio. La fe nos ayuda a mirar más allá del sistema de los valores del mundo para ver los valores eternos del reino de Dios. Qué importante es saber en dónde está puesta nuestra mirada, ¿no lo cree? Una de dos, o está en las cosas terrenales o está en las cosas celestiales. Las vivencias que tuvieron esta nube de testigos están ahí a fin de servirnos de ejemplo y de estímulo para los que estamos ahora corriendo la carrera de la fe, demostrándonos que sí se puede vivir agradando a Dios. No es fácil, pero sí se puede, siempre y cuando tengamos nuestros ojos puestos en Jesús. El término testigo se traduce literalmente como un mártir en griego, y muchas veces el martirio está unido a la vida de fe. Eso de que algunos dicen que le entregues tu vida a Jesús y tus problemas terminarán, no es cierto. No es cierto. O como aquella secta cuyo eslogan es "para de sufrir". Al contrario, al nosotros entregarle nuestra vida al Señor es cuando empieza la guerra. Una lucha constante entre los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Una lucha entre seguir las cosas de este mundo o agradar a Dios. Muchos de los hombres de la Biblia murieron como mártires. Esto nos da a entender que Jesús demanda un compromiso hasta la muerte a sus seguidores. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Amén. La carrera de la fe tiene un modo único para llevarla a cabo. Acompáñeme a 1 Corintios capítulo 9 versículo 24. 1 Corintios 9:24. Nuevamente la figura de los Juegos Olímpicos está presente en la metáfora, y ahora el apóstol Pablo le dice a los corintios, ¿ya lo tiene? Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y le dice Pablo a los corintios: corre de tal manera que lo obtengáis. Versículo 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, ¿qué dice? Incorruptible. Hay veces que debemos abstenernos de hacer algo que deseamos para hacer lo que Dios desea. Y sigue diciendo en el 26: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esta carrera es la que nos advierte el apóstol Pablo que debemos correr y esforzarnos para llegar a la corona de la gloria. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto competencias en donde el ganador o la ganadora, después de ser nombrados el primer lugar, empiezan a llorar? ¿Sí los ha visto? ¿Sabe por qué pasa esto? Por la disciplina que desarrollaron, porque lo dieron todo.
Todo el esfuerzo, levantarse muy temprano a entrenar, disciplinarse en la comida, en los gustos, en el descanso, en la concentración de día a día, ejercitando todo su cuerpo para el día de la competencia, sometiendo su cuerpo a un entrenamiento arduo, absteniéndose de muchas cosas. Y entrenan con un solo objetivo: una corona corruptible, una corona que se rompe, que al paso del tiempo se despinta. Si ellos hacen eso por una corona que con el tiempo se va a hacer fea, ¿cuánto y más esfuerzo se requiere de nosotros para obtener una corona incorruptible? Aquella corona que durará para siempre, gozando la vida eterna con nuestro Creador. Así debemos seguir corriendo esta carrera de la fe, con la vista puesta en Jesús, en la corona eterna, reconociendo que la corona es de alto valor. Es de alto valor, mis hermanos. Mientras más luchamos por ella, más valiosa se vuelve. Y mientras más valiosa sea, más hemos de estimarla. Porque las cosas que nos llegan fácilmente no son estimadas tanto como las que requieren de un gran esfuerzo. Lo mismo sucede con la vista. No resulta tan valiosa hasta que se pierde, ¿verdad, hermana Josefina? Ya que tuvo un accidente ahí en su vista. También sucede con la salud. Se estima más la salud cuando uno está enfermo. Todos de manera ligera podemos afirmar que confiamos en Dios cuando todo va bien. Pero cuando llega la prueba, muchos no saben qué hacer. Para ganar una carrera se necesita propósito y disciplina. Porque si no hay propósito y disciplina, se corre nomás por correr, sin determinación. Ay, asisto a la iglesia porque todos lo hacen, o por quedar bien con mi esposa o con mi esposo ya. Eso es como estar tirando golpes al aire sin un destino, o como diciendo, pues hay a ver qué sale. Vamos a ver si pega, a ver si me gano el premio. Si se hace así, en vano corres la carrera. Por eso el apóstol Pablo usa esta ilustración para explicar que la vida cristiana demanda arduo trabajo, autonegación y preparación seria. No es un juego. Aquel que ha tomado el compromiso de vivir la vida cristiana no debe de estar vacilando. Y tampoco es permitido retroceder, ni para agarrar vuelo. Si el creyente ha entrado en contacto vital con Jesús por medio de la fe, así también vive la experiencia de la nueva vida en Cristo. Esto nos ayuda a persistir en la carrera con todo interés y con la constancia necesaria. El apóstol Pablo le dice a los Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y qué dice? Y extendiéndome a lo que está adelante. 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es un ejemplo valioso para nosotros. No deberíamos permitir que nada aparte la meta de nuestros ojos. ¿Usted sabía que el apóstol Pablo tuvo muchas pruebas muy difíciles? Creo que de los apóstoles fue el que más padeció.
Él fue vituperado, fue encarcelado, fue traicionado. ¿Ustedes lo han traicionado alguna vez? A todos, ¿verdad? Fue azotado, fue apedreado, fue perseguido. Todavía las iglesias que él había fundado con la sana doctrina se estaban dejando envolver por falsas enseñanzas de falsos maestros que se introducieron ahí. Y en una ocasión les dijo a los Gálatas: Gálatas insensatos, qué tontos son ustedes. Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Y les dice: solo quiero que me digan una cosa. Cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia? Y se responde el mismo: claro que fue por aceptar la buena noticia. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? ¿Tanto sufrimiento para nada?, dijo el apóstol. Aunque no creo que no hayan servido de nada, todavía tenía fe. Gálatas 3, versículo 1, traducción del lenguaje actual. Aquí podemos ver que Pablo estaba decepcionado, tal vez con ganas de tirar la toalla, porque pareciera que todo el sufrimiento que tuvo que atravesar fue en vano. En otra ocasión, el colaborador de Pablo, llamado Demas, ¿lo ha oído nombrar por ahí? Se le volteó y dice que lo abandonó, lo dejó ahí para seguir tras las cosas de este mundo. Pero fíjese lo tremendo del asunto. Aún y a pesar de todas las aflicciones que Pablo experimentó en su carrera, en ningún momento apartó su mirada de Jesús. Eso debemos de hacer nosotros, aunque nos traicionen, aunque hablen de nosotros, con nuestra mirada puestas en Jesús. ¿Sabe por qué él se mantenía así? Porque su meta era conocer a Cristo, ser como Él y ser todo lo que Cristo deseaba de Él. Esta meta absorbió todas sus energías, olvidando lo que pasó y extendiéndose hacia la meta. Este debe de ser para nosotros un valioso ejemplo. No podemos permitir que nada aparte la meta de nuestros ojos. Qué tristeza sería que alguno de nosotros en un momento dado nos desviáramos del camino del Señor. Sería algo trágico que después de haber estado todos expuestos a la sana doctrina, como los Gálatas, desviemos nuestra mirada de Jesús. Y todos, déjeme decirle que todos de una o de otra manera estamos expuestos a desviarnos del camino. No diga usted que yo no, sí. No diga que yo soy perfecto, porque dice la Biblia que aún el que se sienta seguro, cuídese de no caer. Ay, no, yo me porto muy bien. Bueno. Y más si no estamos corriendo legítimamente con esfuerzo y dedicación, con nuestra mirada puesta en Jesús. Vamos a ser más vulnerables. Por eso, mis hermanos, la cosa es seria. El evangelio es serio. Yo quisiera haberles compartido algo más suave, pero también es para mí. No crea que yo me escapo. Por eso el apóstol Pablo nos instruye y nos dice: mira, con la concentración de un atleta en entrenamiento, pongan a un lado todo lo que no les conviene, todo lo que les perjudica, todo aquello que te quiere impedir seguir a Jesús. Ponlo a un lado.
quítalo de tu vista. En nuestro texto base de Hebreos 12, el autor nos señala 3 condiciones para poder correr la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 1: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La primera condición para que nosotros podamos cumplir bien la carrera de la vida cristiana es despojarnos, de todo peso. Esto quiere decir que debemos despojarnos de todo impedimento. Expresa aquí la necesidad de arrojar cualquier cosa que represente peso y que impida correr libremente. Si usted es observador, los atletas que compiten en las carreras llevan una ropa muy ligera, muy aerodinámica. Esto les permite tener más flexibilidad al correr. ¿Sí? Ahora, veamos cuáles pueden ser algunos impedimentos que no nos permiten correr bien la carrera. Acompáñeme a Colosenses, si es tan amable, capítulo 3. Versículo 5. En el contexto, Pablo está dando a los cristianos principios básicos para vivir una vida santa. Y les dice: debido a que Cristo murió por nosotros, hemos sido crucificados con Él. Nuestra vieja y rebelde naturaleza murió con Cristo. Ahora en su resurrección tenemos una nueva vida en Cristo. Dice el versículo 5, Pablo menciona aquí una lista de impedimentos que no permiten, que están estorbando y que nuestro deber es quitarlos. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ya de entrada aquí en esta sola expresión, creo que lo abarca todo. ¿No cree usted? Todo lo que es de la carne, todo lo que es bajo, haced morir. Así como las ramas de un árbol se cortan cuando están enfermas, asimismo estas prácticas deben ser cortadas antes de que nos destruyan. Fíjese la lista que da Pablo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7: en las cuales vosotros también, ¿qué dice? Vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. 8: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Una lista más. Ira. ¿Qué es la ira? Furia, rabia, cólera, un sentimiento de indignación que a su vez desea la venganza. ¿Usted sabía que hay muchos que se dicen cristianos, lo pongo entre comillas, que andan así? Pues sí, esta carta fue dirigida a los cristianos de Colosa y a los cristianos de todos los tiempos. No está hablando de los incrédulos. Que un incrédulo haga todo este tipo de cosas, que se enoje, que se entiende, pero que un cristiano, por eso dice Pablo: dejen también estas cosas. Ira. De la ira se desprende el enojo, que quiere decir cuando una persona se emberrincha, se fastidia, se irrita, se altera. Y luego de ahí viene la malicia, que es una inclinación a lo malo, acciones malintencionadas para perjudicar a los demás. Usted dirá: ¿en la iglesia pasa esto? Sí, en la iglesia, mis hermanos. Por eso debemos quitarlo. Y luego dice blasfemia. ¿Qué significa la blasfemia? Palabra o expresión gravemente injuriosas contra alguien,
palabras deshonestas de nuestras bocas. Dice, no mintáis los unos a los otros, versículo 9, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo? Con sus hechos, no de palabras. ¿Sabe por qué? Porque las palabras se las lleva, y aquí que hace mucho viento. Esto es lo que cada uno de nosotros debemos de quitar de nuestras vidas y no seguir obstinados en estas prácticas. Muchos quieren seguir teniendo muy abrazadas estas prácticas y no las quieren soltar. Mis hermanos, la vida cristiana no se puede desarrollar con estas cosas que muchas veces traemos aquí adentro en el corazón. Esto está obstruyendo tu vida espiritual. Está obstaculizando tu desarrollo en la carrera. Recuerda que esta carrera la debemos correr conforme a las reglas de Dios, no con nuestras propias reglas. Si tienes que perdonar, ¿qué debes de hacer? ¿Qué? Es por tu bien. Tienes que dejar de hablar de los hermanos también y pedir perdón. Esto interrumpe la unidad y destruye la confianza. No haga correr un rumor o un chisme si no tiene pruebas. No diga algo para edificar su propia imagen. No haga las cosas con malicia. De eso se trata la vida cristiana. Pablo apela al compromiso hecho por los creyentes y los anima a permanecer fieles a su confesión de fe. Debemos despojarnos de la vieja vida y revestirnos de la nueva forma de vivir que Cristo nos da, siendo guiados en cada situación por el Espíritu Santo. No puedes seguir usando ropas que te impiden la libertad de los movimientos. Hay que quitarlas y usar la ropa adecuada. ¿Cuál es la ropa adecuada? El nuevo hombre. Versículo 10, revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. 11, donde no hay excusas. No hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre. Y fíjese muy bien, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí está la clave. Cristo debe de ser el todo en todos. Aquí no hay de que yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy del hermano Adán, yo soy del hermano Guillermo. No, olvídese. El apóstol Pablo fue claro al decir, es verdad, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. No hay partidos, mis hermanos, ni el de la derecha ni el de la izquierda. Aquí no es de que, ay, si me caes bien o no. Somos un cuerpo en Cristo. Los cristianos deberíamos de abocarnos a construir puentes que nos unan y no barreras que nos separen. Todo esto debemos de quitar. Digo, por tu bien. Si nosotros decimos ser cristianos, nuestra conducta debe de ser acorde a lo que decimos ser. Ser cristiano es más que hacer buenas decisiones y tener buenas intenciones. Más bien significa tomar el camino correcto. Voy con el hermano y me pongo a cuentas. ¿Sí? Cuanto más conocemos de Cristo y de su obra, mayor será el cambio en nuestras vidas para ser semejantes a Él. Y este es un proceso que va a durar toda la vida. Nunca deberíamos de dejar de aprender ni de obedecer. La segunda condición para correr bien la carrera de la fe es en santidad. Despojaos, dice el texto base, del pecado que nos asedia. Esto quiere decir que el pecado no está dentro del que corre, sino afuera. Nos asedia, está ahí al acecho. El adjetivo traducido nos asedia tiene que ver con aquello que se enreda fácilmente, con aquello que cautiva o lo que está estrechamente cerca. Por lo tanto,
la condición exige una separación del pecado, como enseña el apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, 16, se lo leo: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Las cosas del mundo se refiere a cosas espirituales que rodean al creyente que corre la vida cristiana. La carne quiere satisfacción. La carne demanda el deseo excesivo de las cosas del mundo. Quiere y pide más y nunca se sacia. El ojo también pide lo suyo y tampoco se sacia, y atrae el peso de la concupiscencia, distrayendo al creyente del verdadero objetivo de la carrera e incluso deteniendo su marcha. Escuchen esto, mis hermanos: el pecado nos asedia. El pecado nos asedia, pero el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas siempre nos dará la victoria. Denle un fuerte aplauso al Señor. La tercera condición para la carrera de la fe es armarse de paciencia. Paciencia. La palabra griega utilizada aquí para paciencia es un término compuesto que literalmente significa permanecer debajo del Señor, debajo de Cristo, permanecer debajo de Él. Esto expresa la condición de vida perseverante tanto en el trabajo como en la prueba. La carrera de la vida cristiana la debemos correr con paciencia y no desesperados, que sería lo contrario. Señor, ya respóndeme. Esta paciencia impide el desaliento cuando las circunstancias son difíciles. La paciencia nos ayuda a permanecer corriendo sin que se produzca ningún desánimo. El sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez espiritual, pero también desarrolla nuestra paciencia. ¿Qué? El sufrimiento. Por eso el consejo: corre con paciencia. No sé si en este día tú estés pasando por alguna situación apremiante, quizás algo que te esté haciendo sufrir. Puede ser la rebeldía de un hijo, o tal vez la pérdida de algún familiar, alguna situación difícil en tu matrimonio. No lo sé. Lo único que te puedo decir es que te mantengas tu mirada en Jesús y sigas corriendo con paciencia. Recuerda que nuestra fe será probada, y va a ser probada en la salud, en la familia o en las finanzas. Dice el autor de los Hebreos: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Al igual que una persona compite el maratón y siempre su mente está ahí en concentración, en el primer lugar, en la medalla de oro, desde su entrenamiento hasta el día de la carrera, sus ojos están puestos en esa medalla. De igual manera, los cristianos debemos tener nuestra mente concentrada en Jesús. Esto nos lleva a nuestra siguiente condición para correr: puestos los ojos en Jesús. La expresión puestos los ojos en Jesús, el origen de esta palabra es ver. Es decir, que nuestra atención no debe de estar dividida o distraída en otras cosas, con un ojo acá y otro acá, sino fija con un solo objetivo: Cristo Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué significa tener puestos los ojos en Jesús? Significa alejar la mirada de todas las distracciones a nuestro alrededor con el propósito de contemplarlo a Él. Es colocar los ojos en Jesús y no en ninguna otra cosa. Es como considerar un objeto y mirar con atención. Y nuestro objetivo debe de ser Cristo. No debemos de quitar la mirada de Jesús para colocarla en otro lado.
Fija tu mirada en Él. Y una vez que colocamos nuestra mirada en Cristo, Él lo llena todo. Y nada más nos satisface. La mayor parte de la carta a los hebreos fueron escritas a los judíos que se habían convertido al evangelio. Ellos habían aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero se encontraban en constante peligro de volver al judaísmo. Ellos querían seguir practicando los ritos judíos y costumbres culturales. Por esta razón, el escritor les dice y les escribe a ellos, pero también a nosotros: no se desenfoquen, pongan sus ojos en Jesús, porque el que quita su mirada de Cristo está en peligro. 3 cosas importantes que ante cualquier circunstancia que se presente, en nuestra vida, siempre debemos de recordar. Número 1, tener la mirada fija en Jesús. Es decir, que nuestro corazón y nuestra mente estén siempre enfocados en Cristo y en su verdad. ¿Cómo lo haremos? Meditando y practicando su palabra, llenándonos de Él cada día en oración, en comunión, siendo obedientes, en no dejarnos llevar por las cosas que no provienen de Dios, y que a pesar de las dificultades confiemos en que nuestros ojos puestos en Jesús será más fácil nuestro camino y llegaremos a nuestro destino. Número 2, no tener la mente dividida entre 2 pensamientos. Hoy en día hay muchos cristianos así, con la mente dividida. Algunos, su cuerpo está aquí, pero su mente ya está en lo que van a ir a comer ahorita saliendo. Primera de Reyes 18:21. Fíjese lo que en una ocasión el profeta Elías le dijo al pueblo de Israel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Esta palabra claudicar quiere decir acabar por ceder a una presión o una tentación. Y sigue diciendo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. ¿Y qué dice? El pueblo no respondió palabra. Muchas veces nuestra mente y corazón tienden a dudar lo que Dios puede hacer. Las circunstancias por las que en ocasiones atravesamos nos hacen caer en un estado de incredulidad, porque no vemos la respuesta rápida de Dios en nuestra vida, o quizá porque se nos hacen largos los procesos y desviamos y queremos hacer las cosas a nuestro modo. Pero nuestra mente y corazón deben estar firmes en la fe, que a pesar de que pasemos por muchos obstáculos, Dios es nuestro respaldo y no debemos dudar de nuestra identidad como hijos. Y número 3, no desenfocarse de Él, no perder la perspectiva de Cristo. Hemos sido llamados por Dios. Y en ocasiones pensamos que el llamamiento no ha sido para nosotros, y de allí surgen una cantidad de dudas e inquietudes que no tienen absolutamente nada que ver con el plan que Dios tiene. Entonces esos pensamientos empiezan a desenfocarnos del propósito de Dios. Y cuando una persona se desenfoca, toma el camino de Caín, el de Balaam, el camino de Coré. Pero aún en medio de esos caminos siempre existe un Dios que es misericordioso y que nos sale al encuentro para decirnos: tú eres mi hijo, no tienes por qué estar mirando cosas que no te ayudan, ni estar distraído en cosas que no te edifican. No dejes que la bendición que era para otro te distraiga. No tenemos que llenarnos de malestar o envidia por lo que vemos a nuestro alrededor, que eso era para aquel y eso era para ella, pero lo que es para ti tarde o temprano llegará. A veces quitamos la mirada de Jesús porque tenemos prioridades equivocadas. No tomamos el evangelio como un compromiso.
No entendemos que la vida cristiana es una carrera con obstáculos que tenemos que ir enfrentando antes de llegar a la meta. Quitamos la mirada de Jesús porque nos enfocamos más en los obstáculos, porque no ejercitamos el dominio propio, por la falta de determinación en Jesús y sobre todo de carácter. ¿Y qué sucede cuando quitamos la mirada de Jesús? Nuestra atención deja de ser hacia Él, deja de ser prioridad. Comienza en nuestras vidas una desviación hacia la perdición. Cualquiera que sea el camino que tomemos, será siempre equivocado y erróneo. Se nos olvidan sus promesas y sus palabras. Se va diluyendo el amor y la fe en Jesús. El centro de nuestra atención siempre son nuestros asuntos personales. Se nos vuelve fastidiosa la oración y la comunión con Dios, entonces la eliminamos cuando quitamos nuestros ojos de Jesús. Dejamos de congregarnos y buscamos cualquier excusa para hacerlo. Nos volvemos esclavos en asuntos que dominan nuestra atención, como el trabajo, la televisión, los deportes, las viejas amistades, las diversiones, entre otras cosas. Pero cuando tenemos puestos los ojos en Jesús, Jesús se hace el centro de nuestra vida y nuestra prioridad se convierte en obedecer su palabra. Jesús es nuestro guía y nuestro modelo a seguir. Jesús intercede al Padre por nosotros. Dice Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso debemos de poner nuestra mirada en Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni presente, ni porvenir, ni alto, profundo, todas esas cosas, ni lo creado, nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso y por muchas cosas más debemos mantener nuestra mirada firme en Jesús. Él es quien nos da la fortaleza. El Señor es nuestra fortaleza. Jesús es el que provee cada una de nuestras necesidades espirituales y físicas. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Jesús garantiza un pacto mejor que el primero. Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada, ahí está, una vez más, la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No permitas que para ti tus pertenencias tengan mayor valor. Pablo le dijo a los filipenses, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No importa si te sientes estancado o has caído, lo que importa es que tomes el enfoque a seguir adelante y logres cruzar la meta por lo cual todos hemos sido llamados. Y que al final del camino podamos expresar las palabras del apóstol Pablo.
Segunda de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Si ese aplauso fue para el Señor, dáselo más fuerte. Si se lo vas a dar, dáselo bien. Es sumamente necesario mirar a Jesús, su ejemplo supremo y el que va adelante en la carrera cristiana, abriendo el camino para que podamos correrla. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso y muchas cosas que tengo más aquí es poner los ojos en Jesús. Así que, ¿aprendimos algo? ¿Entendimos el mensaje? ¿O volvemos a empezar? Bueno, retengamos esta palabra en nuestro corazón y pongámonos manos a la obra. Le invito a que se ponga de pie y hagamos una oración final. Oremos. Gracias, Señor, por el recordatorio que nos das en esta tarde. Realmente reconocemos que nada podemos hacer separados de ti. Perdónanos si en algún momento nos hemos dejado llevar por las circunstancias de la vida. Ciertamente vendrán tiempos peligrosos, situaciones aún más difíciles, pero te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe. Si alguno de mis hermanos estuviera pasando por momentos de adversidad, te pedimos que lo ayudes, que le des la salida a su necesidad. Y todos los que recibimos el mensaje con mansedumbre, ayúdanos a que nuestra mirada siempre se mantenga puesta en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Despídanse unos a otros. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús. Y quedamos despedidos. Dios les bendiga.